Bendiciones, hermanos, los bendigo. Quiero contarles un testimonio, que una grandeza que ha hecho Dios en mi vida. Me encuentro en el hospital de Fort Myers, en Florida. Estoy internada hace 10 días. Yo tuve la operación del estómago, una operación del estómago hace muchos años atrás, en la cual me pusieron un anillo y unas grampas en el estómago. Resulta que en eso me empecé hace 10 días que yo venía vomitando, que venía con problemas, y acudí acá al hospital. Me dijeron ahí, me metieron a una máquina, a hacerme unos estudios, una máquina donde chequean todo, y ahí me dijeron que habían encontrado que el anillo que me habían puesto en el estómago estaba roto, y ese anillo me estaba causando herida. Por eso era que yo tenía mucha sangre, y cuando yo iba al baño a vomitar, vomitaba sangre, era sangre. Entonces eso ellos me dijeron que el estómago era que el anillo se había roto y tenía mucho daño dentro. Pero fue pasando los días, me tuvieron en líquido, y no hubo mejoría, no había mejoría. Entonces decidieron hacerme una cirugía mediante una endoscopía, que ellos con una endoscopía que iban a meter una cámara para ver bien, para ver adentro el estómago y tratar de solucionar el problema. No se podía solucionar en realidad. La cosa era que tenían que sacar eso para volverme a hacer otra cirugía. La cosa fue que el momento que el día jueves, cuando ya yo estaba acá en el hospital, yo venía callándome todo esto. No quería que mi familia lo sepa para que no se preocupe. Pero el día jueves Dios me habló a eso a las 6, 7 de la noche, que yo no me podía callar, que yo tenía que pedir ayuda a la iglesia, a todos, para que oren por mí, por mi sanidad. Y agarré y le dije a Carlita, que es mi hija, de que le mande un mensaje, por favor, al pastor Moisés, donde pidan oración por mí, por mi salud. Entonces, y también en ese momento se le avisó a la familia ya para que todos entren en oración. Ahí fue pasando ese día. Yo a la noche, cuando fue el culto, estábamos mirando por el internet. Ahí yo escuché la palabra que lanzaron, mi nombre, todo, y yo sentí la sanidad ese día. Yo ese día declaré con todo, cuando toda la iglesia declaraba por mi sanidad, yo también declaraba que el anillo Dios me lo sanaba, que ese anillo Dios con su sangre preciosa me lo sellaba, que ese anillo se iba a curar, que ese anillo no estaba roto, que el Señor me lo había sanado, y todas las heridas que habían en mi estómago Dios me las había curado, con su sangre preciosa Él me lo había sanado. Así fue, hermano, de esa manera. Entonces ellos me dijeron que el día, que al otro día me iban a hacer ese tipo de cirugía. Así fue, me prepararon todo, el día llegó el día para la cirugía, estuve ahí, me levanté a las 6 de la mañana, le clamé al Señor y le pedí, nuevamente declaré de que Él ya me había sanado el día jueves, y declaré de que yo lo único que le pedía al Señor era que en la cirugía me pongan una persona que hable español, porque yo no hablo inglés, que me ponga una persona que hable español para que yo pueda entender y hacer preguntas de lo que me iban a hacer. Entonces, así fue. Ese día llegué allá y Dios me sorprendió, que me puso no una persona que hable español, sino dos. Eran los dos anestesistas, justo los que manejan toda la cirugía. Eran dos anestesistas. Ellos eran un hombre y una mujer. Empezaron a proceder con el procedimiento que estaban haciendo, y yo, cuando ya estaban en todo, me alistaron, me prepararon, me pusieron algo en la boca, un instrumento de médico, no sé cuál es, me lo pusieron, y ella no podía hablar. Ella me dijo: en unos minutos te vas a dormir, te vamos a poner el oxígeno y te vas a dormir, la anestesia, y vos te vas a dormir. Entonces yo le dije, solo lo único que podía hacer era mover la cabeza. Y yo en ese momento me dio ganas de llorar. Yo iba segura, iba tranquila que que ya me había sanado, pero no sé qué pasó, que me dio ganas de llorar. Y yo lloré, pero yo no podía hablar. Y ella se acerca a mi oído y me dice: no llores, me dice, porque papá Dios está con usted. Entonces yo empiezo a confirmar que eso era algo de Dios, que Dios era el que estaba ahí conmigo, y que Dios me estaba sanando, que Dios ya me había sanado. Y yo me empiezo en mi mente ese ratito a declarar: Dios mío, Señor, vos me has sanado, que yo te pida esto, que hagan estas personas, que sean la anestesista, la que esté. Todo fue coincidiendo, no es coincidencia, todo fue dándose la palabra, el cumplimiento. Entonces ella se acerca y me dice: no está sola usted está con papá Dios, no llore, me dijo.
Entonces yo peor, ahí yo en ese momento con eso me dio más, yo seguí declarando, hasta que yo me dormí, yo seguí declarando que Dios estaba conmigo y que Él me iba a sanar y que iba a entrar esa máquina, ese estudio iba a entrar a mi estómago y me iba a sanar, se me iba a sanar todo con su sangre del Señor Jesucristo. Así, hermanos, de esa manera así fue. La cosa que pasaron, no sé qué tiempo pasó, yo me dormí, pero yo en eso que yo dormía, todo lo que yo dormía, el tiempo que duró el proceso, yo estaba en una sola guerra, la misma guerra espiritual que había habido el jueves en la noche conmigo, cuando oraron por mí. Toda la guerra era eso, toda la guerra era eso. Yo no vi infraestructura de la iglesia, no vi pastores, no vi caras, no vi a nadie. Lo único que yo estaba en eso de la guerra, en eso de la guerra espiritual que había. La única voz que yo pude escuchar era la voz de mi esposo, de Carlos, que él gritaba y declaraba sanidad por mí, que él declaraba la sanidad y declaraba que yo estaba sana, que ya Dios me había sanado. Entonces, de esa manera, cuando yo abrí los ojos, cuando ya yo, justo a lo que se acaba la reacción de la anestesia, al mismo tiempo que se acaba la reacción de la anestesia, fue cuando yo desperté, y terminaba la guerra juntamente con eso conmigo. Abro los ojos y lo único que hago, yo pensé que yo seguía con eso en la boca, que no me iba a dejar hablar. Lo primero que le digo, pido ayuda, que quería hablar, y la anestesista me dice, hable, puede hablar. Entonces le digo, ¿con quiénes estamos aquí? Le dije. Y ella me dice, nada, nadie, solamente los que estábamos cuando entraste, me dijo. Entonces yo le digo, no, aquí está toda mi iglesia conmigo, le dije. Está toda la iglesia, está toda mi iglesia conmigo. Entonces ella se viene a mi lado, me vuelve a agarrar el hombro y se acerca a mi oído y me dijo, ¿qué te dije yo? Que papá Dios estaba con vos, me dijo. Es para que vos creas, me dijo, que papá Dios nunca nos abandona. Entonces ella me dijo, entonces yo le dije, sí, tu iglesia. Ella me dice, sí, tu iglesia ha estado con vos aquí, ha estado orando aquí por vos, han estado con vos, no te han dejado sola, nunca papá Dios lo deja solo a uno. Vas a ir y vas a contar a tu iglesia que Dios estuvo con vos, que ellos estuvieron acá con vos y Dios también. Entonces yo le dije que sí, que iba a ir a contar y que iba a contarle. Yo no me podía callar todo esto, porque esto le debo la gloria, la honra al Señor, a nuestro Dios Padre. Cuando ya yo me traían de allá, salí del lugar de la cirugía, lo primero que vengo acá y me topo también acá al cuarto fue con Carlos, con mi esposo. Tras que lo veo a él, lo único que le digo, porque yo venía llorando, le digo, Carlos, le digo, lo único que tengo una palabra de Dios que te traigo, le dije, sos un gran guerrero de Dios, le dije, porque fue la única voz que yo escuché, que yo entendí claro que era, sos un gran guerrero de Dios, te traigo esa palabra al Señor, le dije, tenés que creer, le dije, tenés que creer y tener fe y vas a ser un gran guerrero, le dije. De esa manera, entonces, cuando ya más tarde viene el doctor acá a mi cuarto a decirme, a ver después todo lo del proceso, cómo había sido, viene y me dice que no encontraron nada, que el anillo no estaba roto, que lo único que el anillo tenía era que estaba muy cerrado, que ellos lo único que hicieron fue hacérmelo un poco más grande para que yo no tenga problema para comer. Mi estómago estaba sano, no había sangre, no había herida, no había nada de lo que todo me había salido en el estudio. El estómago estaba sanito. Eso es lo que quiero contarles, hermanos, la gloria, la honra del Señor. Él me sanó. Dios es real. Tengan fe, confíen, seanle fiel, pídanle que Él les da lo que quieran, lo que ustedes necesiten, pero hay que serle fiel, hay que buscarlo, hay que entregarle a Él la sanidad. Todo es real, todo es de Él. Crean, hermanos, crean los desafíos, que crean, que lo busquen, que lo hallen. Él es real, hermano. Quiero dar la gloria, la honra al Señor. Gracias por todos los hermanos que han estado orando por mí, que oraron, que intercedieron. Gracias también aquí a mis pastores de Iglesia Vida, donde yo asisto ahora actualmente, que ellos también y la iglesia estuvo orando por mí y declarando mi sanidad también. Quiero dar la gloria y la honra primeramente a mi Dios y después a todos los pastores y a las iglesias. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y crean, hermanos, lo único que les puedo decir. Amén. No, nada.